Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 7 al 10. Vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 7 al 10. Leo. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que el Señor nos ayude a poder meditar en su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte en esta hora que tú nos ayudes a meditar en tu palabra y que tú hables a nuestros corazones por medio de ella. Oh Dios, ayúdanos a poder comprender el llamado que nos haces de poder servir y reconocer el servicio que otros hacen. Permítanos, Señor, el poder ver a tu iglesia creciendo en el temor a ti, conforme a tu voluntad. Todo esto, Padre, te lo pedimos. Sella tu verdad de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. El título del mensaje es Reconociendo el llamado de Dios en otros creyentes. Reconociendo el llamado de Dios en otros creyentes. Y la idea que vamos a estar desarrollando aquí, que Pablo escribió a los hermanos en esa región de Galacia. Recuérdese que Pablo escribió una carta a una región donde habían varias ciudades, donde él había predicado el evangelio. Y esas ciudades estaban en un gran peligro. El peligro de una falsa enseñanza y de falsos maestros. Falsos maestros que habían venido de Jerusalén supuestamente en nombre de los apóstoles. Pero luego se vio que no era verdad, era mentira. No venían de parte de los apóstoles. Entonces, Pablo le escribe a estas iglesias diciéndoles: Dios nos llama a reconocer y a honrar el llamado y servicio de otros siervos de Dios, como nuestros compañeros en la predicación del evangelio. Dios nos llama a reconocer esto, el servicio de otros al Señor. Y amados hermanos, Pablo está, como recordarán, en los primeros 2 capítulos de esta carta, defendiendo su apostolado. Él está defendiendo porque algunas personas le están atacando. Los falsos maestros. No eran los apóstoles. No era Pedro, Juan, Jacobo, no. Eran los falsos maestros que fueron allí a Galacia y que también algunos estaban entre los apóstoles, exigiendo que la gente se circuncidara, cumpliera la ley de Moisés para ser salvo. Estos falsos maestros trataban de introducir mentira para la salvación. Ah, tú has creído en Cristo. Muy bien, pero también tienes que circuncidarte. Y tienes que guardar toda la ley de Moisés. Entonces la gente, los gentiles, estaban intranquilos porque ¿qué es esto de Moisés? ¿Y qué es esto de la circuncisión?
¿Qué significa eso? Cosas que Pablo no había predicado, porque no es parte del Evangelio. Cosas que al apóstol Pablo no había pedido. El apóstol Pedro, en esa reunión a la que Pablo fue, nos dice en Hechos 15, versículo 11, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos, hablando de los gentiles. Pedro y Pablo creían lo mismo, somos salvos por la fe en Cristo, no por la circuncisión, no por guardar la ley, no por guardar las historias de ancianos ni de ancianas, por más piadosos que parezcan. No, somos salvos solamente por la fe. Y vamos a ver ahora que Pablo encuentra en los apóstoles compañeros fieles. Veamos los primeros dos versículos, versículos 7 y 8. Vamos a estudiar este pasaje empezando por estos dos versículos. Lea conmigo. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo había sido a los de la circuncisión. ¿Qué encontramos aquí? Pablo nos enseña que los apóstoles con los que él se reunió, Pedro, Jacobo y otros apóstoles, reconocieron en Pablo dos cosas. Reconocieron en Pablo o aceptaron que Pablo poseía dos cosas importantes. Pablo continuó su exposición. Pablo continuó hablando a la iglesia. Y vemos aquí que los discípulos reconocieron a Pablo se le confió algo importante. A Pablo se le dio el evangelio para un grupo. Los apóstoles vieron, pensaron, percibieron, entendieron, luego de haber razonado, fruto de que entendieron lo que Pablo les estaba explicando. Recuérdense que Pablo se reunió con ellos y estuvo hablando con ellos y conversando con ellos los problemas que había y conversando con ellos los errores. Y los apóstoles estaban observando y oyendo a Pablo y observando a Pablo y oyéndolos. Y prestaron atención a Pablo y observando a Pablo y oyéndolo y a Bernabé, llegaron a la conclusión de que a ellos se les confió el mensaje del evangelio, la palabra de Dios. Se le confió. Pablo y Bernabé habían sido encomendados por una iglesia, la iglesia de Antioquía, y eso ellos lo observaron. En Hechos capítulo 13, si me acompañan allí, por favor, quédese agarradito ahí en Gálatas. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Observen allí que Pablo fue enviado por una iglesia, la iglesia de Antioquía. ¿Y a dónde los envió la iglesia de Antioquía? Los envió a Bernabé y a Pablo a predicar el mensaje de salvación a los gentiles. Los discípulos, al hablar con Pablo y al ver que Pablo, es decir, los apóstoles, ver que Pablo llegó de parte de una iglesia, eso los puso a pensar. Pablo está predicando la palabra. Hay mucha bulla atrás. Pablo está predicando la palabra porque la iglesia local lo mandó. ¡Wow!
Y eso lo pensaron los discípulos, lo observaron. Pero también Pablo, observaron ellos y Bernabé, están predicando, dando testimonio de la verdad, porque ellos escucharon lo que Pablo predicaba. Recuerden que en Gálatas 2 veíamos que Pablo explicó de qué él hablaba. Se lo explicó a los apóstoles. Entonces los apóstoles siguen observando. Primero, Pablo fue enviado por una iglesia, la iglesia de Antioquía, a predicar la palabra. 1. 2. Pablo está predicando el mensaje que nosotros predicamos. Solamente la salvación en Cristo. ¡Wow! Y Pablo y los apóstoles vieron este testimonio. Los apóstoles entendieron que Pablo había sido enviado por Dios. Habían entendido que a Pablo le confiaron, le entregaron una responsabilidad. Oh, miren cómo lo dice. Vamos otra vez, déjelo su dedito ahí en Hechos. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, la palabra encomendar. Pablo recibió una encomendación, una responsabilidad de parte de Dios. Confiar significa hacer responsable a alguien sobre algo, un trabajo. Imagínense que a usted va a empezar a trabajar en un negocio y le dicen, mira, tú vas a atender a las personas cuando lleguen. Esa es tu responsabilidad. Todo el que llegue tú lo recibes y le explica todo lo que está pasando aquí. A cómo son los vegetales, a cómo son los zapatos. Una encomienda, una responsabilidad. Pablo, los discípulos vieron, Pablo tiene una responsabilidad. Le fue dada por una iglesia. Tiene un mensaje. El mensaje del evangelio que nosotros creemos y predicamos. Pablo tiene un llamado de parte de Dios. Dios había cargado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles. Wow. Los apóstoles dijeron, este hombre está viajando por toda Galacia, o ya viajó por toda Galacia, y predicó a todos estos lugares que nosotros no hemos llegado. Ni Jacobo, ni Pedro, ni ningún otro apóstol había llegado, como Pablo y Bernabé, a Galacia, a Chipre y a otros lugares. Oh, se está predicando el evangelio. La iglesia de Antioquía, que si uno se pone a buscar en el libro de Hechos, capítulo 11 y 12, usted verá que la iglesia de Antioquía era una iglesia que los apóstoles conocían. Bernabé había sido enviado por los apóstoles a esa iglesia a predicar. Ellos sabían quién era la iglesia de Antioquía. Y los apóstoles dicen, oh, pero mira, la iglesia de Antioquía, la iglesia que nosotros mandamos hombres a predicar la palabra, preparó a estos dos hombres y los envió a los gentiles. Gloria a Dios, qué bendición. Y observaron esto. Este hombre tiene una responsabilidad, un llamado. Y ellos veían que no solamente era la iglesia que tenía la responsabilidad. Para Pablo era importante predicar el evangelio. Este hombre ama las almas perdidas. Este hombre quiere ir a llevar el evangelio a todas las personas. Este hombre, Pablo y Bernabé, predican a todos con amor. Oh, ellos observaron eso en Pablo. Observaron eso. Este hombre está predicándole a los que no conocen a los judíos. Entonces, eso fue lo primero que los discípulos vieron en Pablo. Vieron su llamado, vieron el apoyo de una iglesia local, vieron el amor que él mismo tenía, el llamado, el anhelo que él tenía de hacer la obra de Dios. Pero en segundo lugar, también ellos vieron
el trabajo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Versículo 8, lea conmigo, Gálatas 2:8. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Ahí vemos el trabajo de Dios en Pablo y a través de Pablo. Versículo 8. Los apóstoles, al observar la obra de Dios, dieron testimonio de que el mismo que estaba trabajando en Pedro, es decir, Dios está trabajando en Pedro, también Dios está trabajando en Pablo. Dios, observen eso. Dios está usando a Pedro, pero Dios también está usando a Pablo para predicar el evangelio. Esto también lo observaron. Dios está trayendo arrepentimiento a los judíos a través de Pedro, pero también está trayendo a la gente al arrepentimiento a través de Pablo. Dios está usando a estos dos hombres diferentes, en lugares diferentes, pero es el mismo Dios. Cada uno había sido capacitado por Dios. Y eso es lo que Pablo dice aquí en esta carta. Ellos lo vieron. Los apóstoles vieron en mí que Dios está trabajando en mi vida, usándome para predicar el evangelio de salvación a los perdidos. Cada uno había sido capacitado por Dios. Todos fueron enviados a lugares diferentes, por iglesias diferentes, pero fueron a predicar el mismo evangelio. Fueron a predicar a las almas perdidas, a los judíos y también a los gentiles. El mismo mensaje del evangelio. Nosotros vemos allí que la iglesia observó eso. El mismo Dios está llamando a salvación a todos los hombres. Está llamando a salvación a los judíos. ¿A través de quién? De Pedro. Está llamando a salvación a los gentiles a través de Pablo. Y Hechos 15:11 dice, creemos más bien que somos salvos por la fe, por la gracia del Señor Jesús. Ambos creían lo mismo, la misma doctrina de la gracia. Era el fundamento de ambos hombres y de toda la iglesia. Y eso los hizo pensar, los hizo comprender que el mismo que da poder, que energiza a ambos hombres, es Dios. Por eso veíamos en el mensaje anterior que la iglesia se unió. Porque aunque eran hombres diferentes, predicando a la gente diferente, estaban unidos por el mismo evangelio, por la misma doctrina de Cristo. Imagínense que aquí en esta iglesia, para poner un ejemplo, hubieran personas sordas y personas ciegas y personas que pueden oír y pueden ver. Y todos nosotros comenzamos a predicarle a todos. Predicamos a los sordos, predicamos a los oyentes, predicamos a los ciegos. Y Dios nos usa para que todos, en diferentes lugares, diferentes maneras, sean salvos. Pero ¿acaso no es eso lo que Dios quiere? Que prediquemos a todos. No importa que sea ciego, que sea sordo, que sea oyente, que tenga síndrome de Down. No importa. Todos necesitan escuchar el evangelio. No importa si es rico, no importa si es pobre, no importa si es niño, si es joven, si es adulto, si es viejo. Todos necesitan el evangelio. Por eso los apóstoles, al ver que Pablo está predicando el evangelio, el mismo evangelio que él, dicen, este hombre es como nosotros. Predica la palabra de Dios por amor a las almas.
el mismo evangelio que nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendición de Dios! ¡Qué gozo el encontrar un hombre así! ¿Y qué podemos aprender de esto, amados hermanos? ¿Qué podemos aprender? Dos cosas. Primero, cada uno de nosotros debe observar en la iglesia local si hay hombres con el llamado, con los dones, con las gracias para el servicio en el área que Dios lo llama. Algunos hermanos pueden servir limpiando, otros pueden servir arreglando, otros pueden servir predicando, otros pueden servir de diferentes maneras. Pero todos tenemos que predicar el evangelio. Todos. Ahí no hay diferencia alguna. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Debe de reconocer esos dones. Debe de ver, wow, qué bendición, gracias a la hermana fulana que mantiene siempre limpio el local. Es una bendición del Señor. Gracias al hermano fulano que nos da nuestra bola cuando damos a pie. Qué bendición del Señor. Gracias al hermano fulano que predica la palabra. Qué bendición del Señor. Gracias al hermano que está predicando a los sordos para que se conviertan. Yo quiero aprender el lenguaje de señas para también predicar a los sordos. Nuestro llamado es predicarle a todos. Por eso usted tiene que aprender inglés para que le predique a los americanos. Tiene que aprender chino. Tiene que aprender lenguaje de señas para que predique a los sordos. Todos deben oír el mensaje del evangelio. Y si no pueden oírlo, por lo menos uno le puede hacer la seña para que lo entiendan y se conviertan. Si encontramos a un hombre o una mujer con dones, debemos de reconocerlo y ponerlo a servir en la iglesia local. En segundo lugar, aprendemos que la doctrina es lo que une a las iglesias locales. La doctrina de la gracia. Para trabajar en conjunto, no podemos simplemente decir, Dios te ama, nos amamos y nos unimos a predicar la palabra. No, no es suficiente. Los apóstoles escucharon lo que Pablo predicaba y lo evaluaron y lo observaron. Sí, estamos de acuerdo con eso. También nosotros creemos en Cristo. También nosotros predicamos a Cristo y no las obras. Y los falsos maestros que estaban allí pensaban que iban a tener a los apóstoles, que son judíos como ellos, a favor de ellos. Pero miren qué error, no. Solamente estaban a favor de Cristo y su doctrina. Amados hermanos, el nosotros predicar la palabra de Dios y unirnos a otros a predicar la palabra de Dios debe de ser en común acuerdo por la doctrina, la enseñanza de la palabra. Y debe ser el centro Cristo. Dejar a un lado los principios de la palabra para unirnos por las emociones, la conveniencia, eso no va a traer unidad. Es confusión lo que va a traer. Desorden en el pueblo de Dios. Y muy posiblemente muchos débiles se pierdan por nuestro descuido o por nosotros actuar neciamente en ese sentido. Entonces vamos a continuar con el punto número 2. Por causa del tiempo no puedo ampliar más ese primer punto. Vimos en primer lugar que los discípulos reconocieron que Pablo era un siervo de Dios que predicaba de parte de una iglesia local, que ellos reconocían que tenía la misma doctrina que ellos, en segundo lugar, pero también que Dios lo había llamado a un ministerio específico, a trabajar, que Dios trabajaba a través de él. Pero en el versículo 9, lea conmigo, Gálatas 2:9, dice, y al reconocer la gracia que me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Miren cómo ese versículo, los discípulos reconocen
Los discípulos aceptan, entienden y dicen, eso es así. Esa es la voluntad de Dios. Y la palabra conocer, que aquí se utiliza en el idioma original, en la Biblia de las Américas usa reconocer, pero la palabra genontes, que es la palabra en el idioma original, se refiere a alguien que está adquiriendo conocimiento, a alguien que está aprendiendo algo nuevo. Cuando los discípulos aprendieron algo nuevo, hablando de Pedro, de Jacobo y los demás apóstoles, ¿qué aprendieron ellos? Aprendieron algo nuevo. Dios llamó a un hombre a predicarle su salvación a los gentiles. ¡Wow! Nosotros no somos los únicos apóstoles. Hay otro apóstol. ¡Wow! Eso fue nuevo para ellos. Que la salvación también es para los gentiles y que no tienen que circuncidarse. Eso fue nuevo. Bueno, no tan nuevo porque Pedro se encontró con Cornelio. Pero miren, que Dios se hubiera llamado a un hombre para predicar la palabra, especialmente un apóstol como ellos. Eso fue algo nuevo. Ellos estaban aprendiendo esto. Dios les estaba enseñando. Como dice en Marcos 6:38, donde la gente no sabía algo y ellos tenían que aprender. Los apóstoles estaban aprendiendo a través del testimonio de Bernabé y Pablo, que Dios había encomendado a un apóstol, a un siervo, a predicar la palabra. Esto es algo maravilloso, que la multiforme gracia de Dios nos sigue enseñando más y más a través del Evangelio. Hay cosas que yo nunca he sabido, pero que la sigo aprendiendo a través del Evangelio. Y posiblemente llegue a los 80 años y aprenda cosas nuevas a través del Evangelio. Porque Dios sigue mostrando cosas nuevas que están ocultas, pero que Él las revela a través de Cristo. He aquí algo nuevo para los apóstoles. Y ellos los consideraron, les reconocieron, lo vieron como un compañero. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo aceptaron. Lo aceptaron. Dios ha llamado a un hombre a predicar a los gentiles y lo aceptamos. ¿Y qué hicieron? Extendieron su mano derecha sobre él, sobre Bernabé y sobre Pablo. Y esto era algo muy significativo, porque cuando tú reconoces a otro siervo de Dios, tú lo ves como alguien igual a ti. Alguien igual a ti. Eso fue lo que hizo Pablo y Bernabé. Perdón, eso fue lo que hizo Pedro y Jacobo y Juan, y los apóstoles estaban allí. Ellos reconocieron, tú eres igual a nosotros. Tú eres un apóstol igual como nosotros. Tú predicas, Pablo, tú Bernabé, predicas lo mismo que nosotros. Eso reconocieron los apóstoles en Jerusalén. Y esto nos deja algo bien claro. Estos hombres eran humildes. Pedro era un hombre humilde. No pensaba que él era el único medio de bendición para la iglesia. El único que tiene entendimiento de las Escrituras soy yo, el gran apóstol Pedro. No, Pedro se veía como un hombre humilde. Él no iba a utilizar estrategias para que Pablo tuviera tropiezo en su avance. Él no iba a utilizar formas, porque mira, me parece que esa muchacha es muy inteligente, demasiado inteligente, que se quede tranquila, que aprenda callada. Ese hombre es muy inteligente, él habla mucho. Yo soy el líder aquí, que se calle y se siente. Eso hicieron los fariseos. Yo soy el que sé. Eso hicieron los fariseos. Opacaron, o por lo menos trataron de opacar a Jesucristo. Oye eso, un carpintero. ¿Y qué nos va a enseñar a nosotros, los líderes?
los que sabemos la ley de Dios. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros un carpintero? Nada nos puede enseñar. Sabemos demasiado. Así pensaban los fariseos. Así piensan muchos pastores. Ellos son los líderes, son las cabezas, son los que saben. Y si alguien predica algo diferente a ellos, ese que predicó eso está mal. Pero es según la palabra de Dios. No importa, es que yo soy el líder. Yo soy el pastor. Queridos hermanos, eso no lo hizo Pedro. Más bien, reconoció la gracia de Dios en Pablo, el llamado de Dios a Pablo, y honró ese llamado, extendió su mano derecha diciéndole: mi hermano, te apoyo en tu ministerio. Tú eres como yo. Tú eres igual a mí. Vieron el testimonio de las Escrituras en Pablo. Este hombre predica lo mismo que yo predico. Este hombre es fiel a la palabra de Dios. Vieron que una iglesia local lo apoyaba, bíblica, que predica la palabra. Demasiados elementos para tú decir, no, es lo que yo diga. Demasiados elementos. Los apóstoles reconocieron todas estas gracias, todos estos elementos de un apoyo bíblico, una iglesia local, una predicación bíblica. Este hombre realmente ama la obra de Dios. ¿Qué aprendemos de aquí, amados hermanos? Aprendemos que necesitamos la misma humildad de los apóstoles para reconocer el llamado de Dios, el fundamento de la doctrina de la gracia y la obra regeneradora a través de la predicación de un hombre. Tenemos que reconocerlo. Si Dios está apoyándolo, tenemos que reconocerlo. Porque Dios no siempre obrará a través de nosotros. Él lo hará como Él quiere, a través de otros. Y tenemos que tomar con humildad esto como enseñanza, porque no siempre Dios me va a usar a mí. Tal vez Dios quiere usar a un hermano para predicarle a una persona y esa persona se salve con él. Eso no ha sucedido. Yo he predicado años y años a una persona. Viene otro, le predica un solo día y se arrepiente. ¿Pero qué pasó? Y pero yo te tengo años invitando a la iglesia y tú nunca vas conmigo. Viene el Edwin y tú vas con él. Ajá. Mi hermano, no se ponga celoso. Dios quiso que fuera con él y no contigo. ¿Acaso no es Dios que da el crecimiento? Dios envió a uno a sembrar, pero no ese es el mismo que se va a comer los frutos. Dios envía a otro para que coseche y recoja. Entonces es una enseñanza también de las Escrituras y un principio escritural. Aprendamos, por lo tanto, a ser humildes. No pensemos que porque usted vea a alguien menos inteligente que usted, está menos capacitado. No lo pensemos, seamos humildes. Dios puede hacer grandes cosas a través de hombres sencillos, mujeres sencillas, que sean fieles al Señor. En tercer y último lugar, versículo 10. Lea conmigo. Gálatas 2:10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Y en el versículo 10 Pablo termina su idea, esta idea tan amplia, que es del versículo 4 hasta el 10, y él viene diciendo, amados hermanos, finalizo diciéndoles algo. ¿Qué nos pidieron los apóstoles? ¿Nos pidieron que mejoráramos la predicación? No. ¿Me pidieron que predicara a Cristo? No. ¿Me pidieron que predicara a los gentiles? No. Ya todo eso Pablo lo estaba haciendo. Fue el llamado de Dios para él. Ahora, Pablo atendió a lo único que le pidieron. Recuérdate, Pablo, de los necesitados. Recuérdate de los pobres. Y Pablo dijo, lo haré. Cumpliré sus órdenes. Pablo se sometió a la voluntad de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Porque Pablo también era un hombre humilde.
Pablo no era un fantoche que creía que todo se lo sabía. También Pablo mostró humildad. Sí, yo voy a estar atento a los pobres y deseo hacerlo. Es mi anhelo. Esta fue la única solicitud de Pedro y los apóstoles a estos hombres de Dios. Y él estaba 100% de acuerdo con hacerlo, porque es la voluntad de Dios que ayudemos a los necesitados. Y quiero que vean algo importante en esto, amados hermanos. Pedro y los apóstoles no le pidieron nada a Pablo que no fuera la voluntad de Dios. Un detalle importante. A veces muchas personas que se creen que tienen autoridad, que se creen que son los grandes, se atreven a pedirle a otros que hagan cosas en contra de la voluntad de Dios, pecando ellos y haciendo pecar a los demás. Nuestro deber es decirle no cuando nos piden esto. Es decirle no, yo no puedo pecar. Ahora, Pedro le estaba pidiendo algo a Pablo que sí era la voluntad de Dios. Ayuda a los pobres, acuérdate de los pobres, Pablo. Y Pablo estaba dispuesto. Pablo era celoso de buenas obras. Pero también Pablo era celoso de predicar solamente el Evangelio de Cristo. Un autor dice esto: Pablo era celoso de buenas obras, mientras que negaba la justificación por medio de las obras. Y esto es interesante, porque nosotros podemos y debemos servir a los demás, pero no somos salvos por servir a los demás. Somos salvos por la fe en Cristo. Y eso es un equilibrio importante que necesitamos tener. Usted no puede pensar que ya que usted es cristiano, usted es salvo, ya usted no tiene responsabilidad con los demás. Eso sería faltar al segundo mandamiento general: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú eres cristiano y tú eres salvo, y tú no vas a predicar a los necesitados y no vas a ayudar a los pobres como Dios te manda que lo hagas. Algunos se van a ese extremo, otros se van al otro extremo. Mi vida es para servir, me voy a entregar entero a servir a los demás y Dios me va a salvar. Otro extremo errado. ¿Cuál es el equilibrio correcto? Somos salvos por la fe y llamados por Dios a servir todo lo que podamos a los demás. Somos salvos por la fe sola. Pablo servía con diligencia a los necesitados y estaba dispuesto a seguir haciéndolo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Y hay un pasaje con el cual, amado hermano, yo quiero concluir. Hay un pasaje con el cual quiero concluir. Y es Efesios 2, 7 al 9. Nos dice la palabra: a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios manifestó su gracia, Dios manifestó su amor y lo hizo para que fuéramos salvos por la fe. Que Dios nos permita poder confiar en lo que aprendemos, en lo que entendemos de la palabra de Dios. Estos hombres reconocieron en Pablo un siervo de Dios, enviado por una iglesia local, que predicaba fielmente el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, y que estaba dispuesto a servir a las almas necesitadas. Que Dios nos permita ver esto y cómo Dios obra a través de la gente. Dios lo está haciendo, amados hermanos. Pero lo que nos va a terminar uniendo, como decíamos, es la doctrina de Cristo, la gracia de Cristo, el Evangelio de Cristo. Eso fue lo que unió a esas iglesias. Es lo que debemos procurar unir
debe ser nuestra unión, la palabra, la doctrina del Señor. Vamos, hermanos, a orar, dando gracias al Señor por su palabra y que Dios nos permita buscar a tantas almas que están perdidas. Ya tenemos un medio, amados hermanos, para predicar a los oyentes, la emisora. Necesitamos medios para predicar a los sordos. Necesitamos medios para predicar a los ciegos. Así que vaya pensando y orando para que Dios nos siga dando más herramientas para llegar a más almas y muchos sean salvos de esta perversa generación. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, bendícenos y ayúdanos. Permítenos predicar tu palabra con amor y fidelidad. Permítenos reconocer el servicio de otros a la obra de Cristo. Permítenos, Señor, ampliar más nuestro anhelo de que se predique la palabra. Oh Señor, estos hombres tuvieron un suspiro, un gozo y paz, porque el Evangelio sería predicado tanto a gentiles como a judíos, a sordos como a oyentes, de manera fiel. Oh Padre, permite que muchos hombres sean añadidos a esta iglesia, sean traídos para servir, para predicar tu palabra. Envía, Señor, más obreros sordos, más obreros oyentes, más obreros ciegos, más obreros de toda la índole, vendedores, ingenieros, abogados, de todas clases, Señor, humildes, trabajadores, todos, hombres y mujeres, para que todos oigan el mensaje del Evangelio a través de todos los hombres. Oh, bendícenos y úsanos para tu gloria. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.